Dios te bendiga, su hermano Javier López. En esta ocasión vamos a hablar sobre los salmos mesiánicos. Como sabrán, los salmos mesiánicos son aquellos que tienen una conexión de lo que vivió la persona quien escribió el salmo con un acontecimiento que viviría el personaje de Jesucristo. Es decir, que un acontecimiento le pasó al salmista, pero que eso mismo se repetiría o el mensaje central sería en el cumplimiento del Mesías. Hay varios salmos, los cuales son mesiánicos. Por ejemplo, el Salmo 2 nos habla allí del reinado del ungido de Jehová. Nos habla de que este rey eh, iba a ser, ¿verdad? Eh, Como dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán algunos reyes de la tierra por ahí, ¿verdad? Dice el texto, y juntos conspirarán contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido aquí podría ser el rey David, porque un ungido o un Mashiach no simplemente podría atribuirse a la persona de Cristo, ya que nosotros consideramos simplemente Mesías a Cristo. Pero dentro de la mentalidad judía, un Mesías podía ser un rey que había sido ungido con un propósito. Ejemplo de ello es Ciro, que era un rey pagano, pero que llevó a cabo el edicto de que todos los judíos que se encontraban en cautividad en Babilonia regresaran a la tierra de Israel a construirle casa a Jehová. Y eso estaba profetizado cientos de años antes de que esto sucediera. Pero Dios de antemano le llama mi ungido Ciro mucho antes de que este hombre naciera. Y ya Dios aún le llama por su nombre de que éste iba a llevar a cabo un propósito. De ahí que pueden deducir que Dios le llama a mi ungido o mi Mashiach, como pudiera decirse en hebreo, que no es simplemente a la persona de Jesús. En esa parte debemos de estar claros, porque nosotros mayormente tenemos en nuestra mentalidad que el Mesías o un Mesías era el título solamente a Jesús. Ahora, nosotros sí entendemos de que Jesús era el Mesías, que en griego es Christos, que en hebreo Mashiach, en griego Cristo, que es ungido. Ungido con un propósito, para cumplir un propósito. Entonces, vemos que el Salmo 2 contiene algo profético de lo que sucedería al Mesías, de que muchos iban a conspirar contra él, como sucedió que se reunieron los líderes de la tierra, Herodes, Pilato, y conspiraron contra Jehová, en este caso, contra su ungido, que el cumplimiento no simplemente se detiene en David como persona que fue perseguido y vivió y experimentó esto mismo, pero este hombre, perdón, Jesús, fue rechazado y fue, ¿verdad?, reunido contra estos reyes eh, que obviamente sentenciaron a muerte, le sentenciaron a muerte. Es decir, que los salmos son cumplimientos parciales en una persona, pero tienen un cumplimiento real en el Mesías. También vemos otros salmos, el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un salmo que obviamente ya el que lo lee tiene una conectividad
de que lo que le pasó al salmista también le pasó a Cristo, que el salmista sintió un momento de desesperación en que Dios le había abandonado. Y esto lo vemos en Jesús ya en la cruz del Calvario, que dice, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo dice Jesús al momento de angustia en la cruz. Entonces, vemos el cumplimiento no simplemente en el que escribe el Salmo, y obviamente los salmos, al ser inspirado por Dios o el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo tiene una conexión, no simplemente lo que vivió la persona como tal, el salmista, sino que el cumplimiento mayor sería en el Mesías, Cristo. También existe el Salmo 40. Este Salmo 40 es un salmo mesiánico en una parte, pues allí nos habla de que pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero más adelante encontramos en ese mismo salmo que dice, he aquí, vengo como en el rollo del libro está escrito. El hacer tu voluntad me ha agradado. Más arriba dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando precisamente de la encarnación de Jesús, de cómo tomaría cuerpo para llevar a cabo la voluntad de Dios por medio del sacrificio perfecto. Otro de los salmos que es un salmo muy importante también, es cuando dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es algo que aún lo cita el autor de la carta a los hebreos, citando del sacerdocio permanente, dando a entender de que el sacerdocio levítico pues no estaba basado en una promesa de perdurabilidad, pero este sacerdocio que iba a ser establecido por el Mesías sí tenía una promesa de longevidad o longevidad, de que iba a permanecer para siempre. Es decir, que son muchos los salmos y acontecimientos que vimos que vivieron los salmistas o quien escribió una parte, ¿verdad? En este caso, David, que es el que más escribe y muchas de sus vivencias van conectadas o iban conectadas con lo que viviría Jesús. Por eso dice que toda escritura es inspirada por Dios y como Dios de antemano sabía lo que iba a vivir su hijo, pues de antemano ya el salmista David experimentó de manera parcial y escribió de manera profética lo que viviría el Mesías. Así que son muy importantes identificar estos salmos proféticos, ya que hablan acerca de Jesús, o los salmos mesiánicos, perdón, que nos hablan de la vida de Jesús. Y son varios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esto haya sido de bendición para ti.